Muy buenas noches, un placer una vez más estar con todos ustedes aquí en la televisión de Tenerife y en esta revista audiovisual nocturna que se llama El Cuarto Poder. En este martes tendremos tertulia de actualidad, sobre todo con la tormenta política que desde la pasada semana estamos sufriendo con el anuncio de continúo, me voy, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un anuncio que sorprendía de nuevo a todos con ese plan de regeneración democrática. Medios de comunicación, cambios en las leyes de la justicia. Esto lo analizaremos también en el día de hoy. Pero tendremos que mirar también al turismo y otras cuestiones que pondremos sobre la mesa, como siempre, con 4 formaciones políticas a debatir. Los diferentes temas propuestos en esta mesa de debate. Abriremos este tiempo de televisión en directo con el candidato al Parlamento Europeo por Coalición Canaria, Carlos Alonso. Muchos temas de interés que también vamos a poner aquí sobre la mesa. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros y como siempre les digo, bienvenidos, bienvenidas y con el patrocinio del Loro Parque, comenzamos. Loro Parque patrocina este programa. Saludamos a los telespectadores de la isla de Tenerife, un saludo para aquellos que nos siguen en el norte de Gran Canaria, también aquellos que en parte de la isla de La Palma y, como no, a través de todas nuestras redes, a través de Internet. Como siempre, abrimos este tiempo de televisión en directo recordando que tienen ustedes una nueva atracción en Loro Parque. En el Más de Canarias, un mundo de colores, un mundo de corales con Coral Kingdom, sin duda una fantasía que pueden encontrar ya en Loro Parque, además con descuentos importantes para los residentes canarios. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Nuestro primer invitado ha sido presidente del Cabildo, decidía además apartar la vida pública y además no titubeó, no se ha hecho un Pedro Sánchez. Su partido lo ha llamado para liderar como número 2 esa coalición formada por Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Unas elecciones europeas que se celebran el 9 de junio y que, como saben, la circunscripción es nacional. Uno de los países que más eurodiputados aportan a la eurozona y, sin duda, será fundamental para seguir avanzando en nuestro territorio. Hoy está con nosotros Carlos Alonso. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dani. ¿Cómo estás?
¿Cómo ha sido esto de volver a la política, la primera línea de la política, después de que su partido le dijera, pues necesitamos un buen candidato, además con una coalición histórica para unas elecciones europeas? Bueno, la verdad que yo tenía ya mi línea de trabajo y de desarrollo personal fuera del ámbito político, llevaba un año fuera de la primera línea y muy contento, la verdad, trabajando bastante y con temas muy interesantes, pero bueno, el partido me pidió que diera este paso, ya le había dicho varias cosas que no y era complicado volverles a decir que no, en parte también porque es un reto muy interesante, al final mi background profesional tiene mucho que ver con la Unión Europea. Yo soy funcionario de la Unión Europea, estuve trabajando 10 años en distintas cuestiones que tienen que ver con la Unión, con Canarias, cómo se integra, las medidas específicas en el ámbito tanto del Gobierno de Canarias como en la Comisión Europea. Y bueno, un reto interesante para, sobre todo en estos días que antes estábamos comentando fuera de antena, nadie está haciendo campaña europea. Pues nosotros sí estamos hablando de lo importante que es la Unión Europea para los canarios, en general para los europeos, pero en particular para los canarios, ¿no? Y bueno, me estoy divirtiendo en eso, en intentar ser didáctico, explicar a la gente la importancia que tienen estas elecciones, para que decidan a quién van a votar, eso cada uno en su casa lo decidirá, pero por lo menos que sepan que estas elecciones no son elecciones insignificantes, no son elecciones de andar por casa, son elecciones muy importantes para Canarias, ¿no? Todas las elecciones siempre se ven en clave nacional y los resultados generalmente que se vierten en cada convocatoria electoral tienen mucho que ver con el liderazgo de los partidos y además con la situación actual. Lo hemos visto en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, lo hemos visto en las propias elecciones generales y seguramente podríamos trasladar ese estado que se encuentran los partidos a unas elecciones europeas que generalmente suelen tener un nivel de abstención alto. ¿En qué situación queda en todo esto Coalición Canaria cuando ya empezamos a escuchar eso del voto útil? Bueno, yo creo que el voto más útil para Canarias es votar a una fuerza política que, por encima de cualquier interés y frente a la polarización izquierda-derecha, tiene como único eje de trabajo el de Canarias, ¿no? Y si ya con las cuestiones que tienen que ver con la comunidad autónoma o el Estado en el Congreso, pues hay cuestiones específicas de Canarias que hay que defender de una manera autónoma. En el caso de la Unión Europea es tanto y más, en la medida en que la Unión Europea tiene una tendencia a homogeneizar el trato que tiene a los territorios, distintas regiones, estados, con normas comunes que se aplican en distintos aspectos, desde la competitividad, la industria, la agricultura, los derechos civiles. O sea, hay un amplio espacio en donde ya la Unión Europea interviene de manera directa para la vida diaria de los europeos, pero es que en Canarias esa homogeneidad, pues hay cosas que no nos van bien, porque somos regiones alejadas, que tienen sus particularidades, y en cada uno de los aspectos de la agenda europea seguro que vamos a encontrar medidas que se tendrían que aplicar de manera específica en Canarias. Y yo creo que el voto más útil para los canarios es buscar aquella fuerza política que de manera autónoma, sin plegarse a ningún otro interés, pueda defender los intereses de Canarias, ¿no? Y por eso es la singularidad de estas elecciones para nosotros y la defensa que estamos haciendo de la posición de Coalición Canaria en estas elecciones. Si miramos cómo se nutren los estados y también las comunidades autónomas, vemos que financiación pura y dura del IGIC, pues poco se puede nutrir una comunidad autónoma para 11.000 millones que tenemos en Canarias, sobre todo esas transferencias de dinero que nos llegan del Estado y de la propia Unión Europea. Teniendo representación canaria, se puede convencer, se puede intentar decir, mire, somos una región ultraperiférica, con la llegada de nuevos estados hemos visto que cada vez aquellos países de la Unión que entraban más tarde y que tenían más necesidad han ido perdiendo, pero las zonas ultraperiféricas seguimos teniendo una necesidad imperiosa. Lo vemos con el plátano, lo vemos con la defensa, lo vemos con las fronteras, con la migración, etc., etc., etc.
Cuesta mucho, si ya a Canarias decirle al Estado, mire, tenemos unas necesidades imperiosas, ¿cómo hacerlo saber a la Unión Europea? Mira, nos jugamos, en primer lugar, mucho dinero, ¿no? Tú empezabas la pregunta hablando del presupuesto de la comunidad autónoma, de cómo los distintos ingresos pues, intervienen ahí. Canarias recibe en este periodo que concluye en el año 2027 del orden de 1.000 millones de euros al año, en media, entre los fondos europeos que vienen para la política de cohesión, los fondos que vienen vinculados a la política agrícola común, los fondos Next Generation, que son esos fondos que se activaron para luchar contra la crisis económica derivada de la pandemia, del COVID, los fondos específicos que tienen las RUP. Por cierto que esos fondos específicos, cuando yo estaba trabajando en la Comisión Europea, se crearon en la unidad en la que yo trabajaba, fuimos los que ideamos esas medidas específicas, ¿no? Con lo cual, toda esa financiación, esos 1.000 millones de euros, se va a volver a discutir en el año 2027 para ver cómo se reparten los fondos en política de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, en política vinculada a ayudar a regiones más desfavorecidas, la política agrícola común para los agricultores. Todo eso se va a volver a repartir, ¿no? Y ahí el Parlamento Europeo tiene un papel importante a la hora de definir. Y si nosotros no estamos defendiendo los intereses de Canarias, pues se ponen en juego esos 1.000 millones, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y podríamos empezar a hablar de la migración, podríamos hablar del cambio climático, podríamos hablar de los sectores tradicionales agrícolas y pesqueros, podríamos hablar de las ayudas a los jóvenes para formarse, estudiar, intercambiar experiencias, ir a conocer otros idiomas en otras regiones de la Unión Europea. Hay muchísimas cosas que en el día a día nos afectan y hay que pelear porque Canarias tiene una posición singular, ¿no? Y eso es lo que a mí me va a tocar si salgo elegido a partir del día 9, ¿no? Una cuestión que abrió la prensa y que fue un titular interesante y que me gustaría que lo explicara, sobre todo cuando Europa dice, tenemos un espacio Schengen, es decir, puede entrar, salir, libertad total y absoluta para fijar incluso la residencia de los países miembros de la Unión. Pero hemos tenido una manifestación brutal aquí en Canarias del 20 de abril, donde la gente ha salido a la calle para decir, no nos gusta este modelo de desarrollo. Y si miramos el crecimiento de la población en Canarias, en 20 años hemos crecido a un nivel muy superior incluso a grandes ciudades de la Unión Europea. ¿Cómo limitar esta entrada de residentes para no contravenir a ese espacio Schengen? Bueno, poniendo un poco el contexto, ¿no? Tú dabas alguna cifra, algún elemento para el análisis, yo voy a darte otro. Efectivamente, en los últimos 25 años, Canarias ha aumentado su población en 570.000 personas. Hay islas como la isla de Fuerteventura, que en ese periodo, esos 25 años, ha duplicado la población, ha pasado de 60.000 habitantes a 120.000. La isla de Tenerife ha aumentado en casi 300.000 habitantes en ese periodo. Ya estamos cerca del 1.000.000. Ese incremento tan rápido de la población genera un impacto sobre muchas variables. El ecosistema, desde luego, pero también cuestiones como las que tienen que ver con la vivienda, la movilidad, el tratamiento de las aguas residuales, muchas cuestiones, los equipamientos de sanidad, de educación, de servicios sociales. Claro, tú tienes un incremento de la población que en municipios de la isla, como por ejemplo Adeje, se ha multiplicado por 4 la población en 25 años, o Granadilla, es decir, o Guía de Isora, un incremento de la población importantísimo en un periodo de tiempo muy corto. Y eso genera una presión enorme. Yo te pongo otro dato comparativo, que a lo mejor eso también ayuda a ver la dimensión que tiene el problema, o el desafío. A mí me gusta tanto hablar de problemas como desafío, ¿no? Que es si esos 570.000 personas, los que vienen a vivir los 365 días del año, pues son residentes, nuevos residentes en la isla, los convirtiéramos en turistas, si dijéramos, bueno, en vez de venir 365 vienen una semana, como cualquier turista, estaríamos hablando que sería equivalente a 30 millones de turistas, cuando las islas reciben la mitad. Es decir, solo el incremento de la población que hemos tenido en estos últimos 25 años sería equivalente a tener 30 millones de turistas más. Y ahí ya yo creo que con esa cifra te quedas ya impactado digamos, de la relevancia que tiene el problema.
¿Cómo hacer para que ese crecimiento de la población no sea tan acusado, no sea tan brusco, no sea tan intenso en un periodo de tiempo tan corto? Bueno, nosotros pensamos que hay medidas que se pueden poner en marcha, ¿no? A través de una legislación de residencia que, por ejemplo, establezca medidas fiscales que graven al nuevo residente, que aumenten la carga impositiva del nuevo residente. Medidas fiscales que estén vinculadas al costo ambiental y de equipamientos que esa persona, cuando llega a vivir a la isla, va a desarrollar, va a impactar. No tendría carácter retroactivo, no estamos hablando para las personas que ya vivimos aquí, sino para las que pueden venir a partir de la fecha en que se implante la medida. Esa medida es perfectamente homologable en la Unión Europea. De hecho, hay muchos países que hacen lo contrario, hay muchos países que tienen medidas fiscales que incentivan la llegada de nueva población. Hablamos de gente, residentes de la Unión, por ejemplo. Puede ser. ¿Sabes? Es que lo que no puedes hacer... No hablo de los extracomunitarios. No, exacto, para todo tipo. Lo que no puedes hacer es discriminar por razón de nacionalidad. Se lo tienes que aplicar a todos, incluyendo personas del resto del territorio español. También debes aplicarle la misma medida. Sería una tasa ambiental o medidas fiscales que impactarían en la renta de las personas que van a vivir en Canarias a partir de una determinada fecha y que de alguna manera moderen el crecimiento por un lado y por otro lado sirva para ganar recursos que nos permitan financiar equipamientos que están vinculados a esa mayor presión demográfica. Es decir, es viable legalmente, porque otros muchos partidos podían estar hablando que si esto era oportunismo, que si era por el 20 de abril, es decir, estas medidas que usted nos está contando hoy se podrían ser adaptadas a Canarias sin contravenir ese espacio que indica la Unión Europea de la libre entrada y salida de... Es perfectamente viable. Te pongo el caso contrario, ¿no? Hay países, Portugal, que ya la eliminó, o España, que todavía la tiene, tienen en su régimen fiscal, en su estructura fiscal, medidas que incentivan, lo que te decía antes, la llegada de trabajadores desplazados. España tiene un régimen que permite a personas que no han tributado en España en los últimos 5 años venir e implantarse en España con un trabajo y pagar un impuesto, el impuesto de la renta, que pagamos todos, a un tipo más pequeño, del 24% hasta los primeros 600.000 euros. Por ejemplo, imagínate que tú estás viviendo y trabajando en Francia, estás 5 años allí y te vienes a vivir otra vez a Canarias. Puedes acogerte a ese régimen, vienes con tu empresa, con tu trabajo, puedes acogerte a ese régimen y pagas menos impuestos. La cuestión mía, lo que estamos planteando dentro del partido es, bueno, si hay medidas en el marco comunitario que te permiten atraer personas que van a vivir a un determinado territorio, bajándole los impuestos, yo creo que también podrás hacer medidas que desincentiven la llegada de nuevas personas con impuestos mayores, justificados en la mayor carga que están generando en el territorio. Además, se da el caso de que, por un lado, la Unión Europea no es competente en la armonización de los impuestos que gravan a las personas. Los impuestos sobre la renta o tasas de este tipo de carácter ambiental, que gravan, digamos, la renta personal. Sí lo es en materia de renta empresarial, pero no de renta personal. Y después, por otro lado, Canarias sí tiene en el ámbito de la Unión Europea muchísimas excepciones en el ámbito fiscal. Estamos fuera del ámbito de la armonización del IVA, como sabes, aquí no se aplica IVA, se aplica IGIC. No estamos tampoco dentro del ámbito de armonización de los impuestos especiales, tabaco y alcohol, estamos fuera de ese espacio. Y a través de las disposiciones del tratado tenemos medidas particulares que permiten tener un régimen económico fiscal con medidas fiscales excepcionales. Esta sería otra más, que buscaría moderar el crecimiento de la población, además que pudiera ser aplicable con carácter temporal, no hace falta que la medida esté vigente siempre, sino que se modere en función de cómo impacta en el crecimiento de la población, y en segundo lugar podría ser incluso singularizada por islas, porque no es lo mismo el problema que tiene de población La Palma, ahora hemos visto algunos datos que ha publicado el ISTAC,
señalando que La Palma prácticamente ha tenido la población estable en los últimos 25 años. No parece razonable que en La Palma le apliques una tasa para evitar que la gente vaya a residir allí, porque no tendría sentido. Pero islas como la Fuerteventura, que ha duplicado su población, en esas islas probablemente sí tenga sentido que se ayude a que ese crecimiento de la población se modere con medidas fiscales que además vayan a contribuir a financiar los equipamientos que son necesarios para la población. Es decir, esto, por lo que nos explica, no haría falta contar con Europa. ¿Podríamos empezar a aplicarlo directamente en Canarias? Yo creo que hay que explicarlo en Europa para, efectivamente, las medidas fiscales son medidas que tienen una cierta complejidad. Entonces hay que aplicarlas de forma que en ningún caso genere una distorsión al comportamiento del mercado interior, ¿vale? Pero en principio es una medida que autónomamente Canarias con el Estado puede aplicar. ¿Compatible, por ejemplo, Carlos, con muchos de los temas que ahora mismo están sobre la mesa? Ecotasa, que sería ya diferente no para el residente, sino para el turista, e incluso hoy con esa reunión de presidentes de cabildos en el Parlamento pudiera aplicarse, y ayer lo indicaba aquí el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, que cada isla tuviera una realidad, por ejemplo, a la hora de cobrar en los espacios naturales. Sí, yo creo que el modelo de desarrollo de cada isla es diferencial. Y eso lleva a que efectivamente cada isla pueda aplicar medidas singulares. En Lanzarote se han aplicado tradicionalmente tasas para la visita de los espacios naturales, con las medidas que se aplicaban para el acceso a Timanfaya y después también los centros de interpretación del Cabildo vinculado a los espacios de César Manrique. Ahí ha habido una política en donde la experiencia de visita que hacía el visitante tenía un ingreso, tú le generabas un servicio y eso te permitía cobrar. Yo creo que ese es el modelo que queremos hacer aquí en Tenerife, lo ha aprobado prácticamente por unanimidad el Cabildo la semana pasada. Ya había un recorrido previo con la experiencia que se había hecho en Teno, en Barranco del Infierno, la experiencia que hicimos también cuando yo era presidente para el acceso al Teide en época de nevadas. Es decir, la regulación del acceso a los espacios naturales creo que es algo necesario, que supone también que se mejora la experiencia de la visita. Te pongo el ejemplo de Teno. Antes, cuando accedías a Teno, en coche, libremente, pues aquello era un poco desastre, porque coches aparcados, había mucha basura, realmente no disfrutabas de la experiencia. Ahora, sin embargo, con el acceso por transporte público se ha mejorado mucho la experiencia. Bueno, lo mismo puede ocurrir con el Teide y con otros espacios, Anaga, etcétera, ¿no? Y que ese aumento de la experiencia genere valor, servicios y cobres por esos servicios. Como ha dicho la presidenta, sin que eso afecte a los residentes. Se puede establecer, y esa es la intención que tiene el Cabildo, pues bonificar al 100% a los residentes, sino que sea el turista el que pague por eso, ¿no? Yo creo que todas esas medidas, incluyendo esta que que estamos presentando en el programa electoral de Coalición Canaria para las Europeas, está en línea con los objetivos de las manifestaciones que hubo el día 20 de abril. ¿Se hizo oportunismo? Bueno, por un lado, yo vengo reflexionando con esto y tengo papeles escritos y que hemos debatido en el partido desde hace ya tiempo. De hecho, algunas declaraciones que hemos hecho en el Pleno del Cabildo hace unos años respecto a la necesidad de limitar el crecimiento de la población a través de la imposición fiscal. Pero en cualquier caso, estamos en el periodo electoral y los partidos tienen que posicionarse, presentar sus propuestas. Eso no es oportunismo, ni siquiera creo que sea electoralismo, sino es plantear medidas, propuestas para que los electores decidan y elijan, ¿no? Yo creo que es el momento ahora de plantear propuestas, no después de las elecciones, sino justo antes, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Volvemos a mirar a Europa en lo que sí son las competencias. Tenemos un Frontex que ha sido puesto en duda en muchas ocasiones porque Canarias sigue siendo un coladero. Ya no hablamos de las personas que vienen de manera regular, sino aquellos que vienen de otra manera. Tenemos 5.000 menores no acompañados. Ahora mismo con una situación con el Estado de poder repartirlo no de forma solidaria, sino además de forma forzosa. Pero en cuanto a las competencias del Estado, aquellos mayores de edad siguen siendo un problema porque además Europa nos dice no queremos el reparto, no queremos que lleguen a Europa
hay que retenerlos. Y al final se ha hablado en muchas ocasiones de la Lampedusa en el sur y no podemos olvidarnos que somos frontera sur de Europa. ¿Tanto cuesta tener más medios, decirle a Europa, mire, es que no podemos más? Es muy complicado decirle a Europa la situación por la que atravesamos en Canarias. Solo en menores ya es una auténtica locura. Mira, yo creo que ahí el presidente Clavijo está haciendo un verdadero esfuerzo de poner la situación de Canarias en el foco de la Unión Europea, ¿no? Recientemente ha estado en Bruselas para reunirse con varios representantes de la Comisión sobre este asunto. Nos ha visitado la comisaria europea, está haciendo una batalla con el Estado para el reparto de los menores no acompañados. Es lo que en todas las instancias nosotros vamos a seguir haciendo a nivel estatal y también en Bruselas. El Pacto de Migración y Asilo, que recientemente el Parlamento ha ratificado, de alguna manera viene a reconocer una situación que de facto ya se produce, la viene a reconocer jurídicamente. Como has dicho, la mayor parte de las regiones fronterizas están soportando la mayor carga de la migración irregular. En el caso particular de Canarias, estamos hablando de una ruta que el año pasado contabilizó cerca de 40.000 migrantes. Hubo una pérdida humana tremenda, dramática, más cerca de 6.000 personas, según lo que evalúan las ONGs que están en la zona. Eso tiene orígenes que todos sabemos, muchos de ellos vinculados a la violencia, a la inestabilidad de esos países. Se ha activado la ruta, por ejemplo, vinculado también a la situación de Senegal, con los problemas que ha tenido ese país antes de las elecciones, o la situación que hay en el Sahel. Yo creo que el pacto viene a reconocer de jure, jurídicamente, una realidad de hecho, y dotar de recursos. Entonces nosotros que vamos a primera instancia a intentar acelerar la puesta en marcha del pacto para que esos recursos vengan, tanto del control de fronteras como los recursos que existan para la gestión de la inmigración ya aquí en Canarias, la gestión de la migración que tenga que ver con los menores no acompañados, pero creemos además que no es suficiente. Por eso estamos haciendo varias propuestas para completar el pacto de migración, ¿no? La primera de ellas es que en Canarias se celebre una conferencia internacional sobre el fenómeno migratorio en la costa occidental africana, porque tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Influye la inestabilidad de los países fronterizos? Sí, pues hay que buscar la manera de que esos países construyan su estado de bienestar. El caso de Mauritania. Mauritania es un país que ha nacido prácticamente en los últimos 50 años, de una sociedad nómada, pues ha ido a empezar construyendo sus estructuras de Estado, y hay que ayudar a que eso salga adelante para que tengan menos condiciones sanitarias, tengan más control en las fronteras, sea un verdadero Estado, ¿no? Lo mismo ocurre con Senegal, que es un Estado democrático, pero que cada vez que hay cambio de gobierno, pues se producen los altercados que hemos visto el año pasado, por ejemplo, y que provoca un flujo de jóvenes hacia Europa. Bueno, pues lo que queremos es que todos esos asuntos, la brecha económica que existe entre las dos fronteras, se pongan encima de la mesa, que haya una conferencia de donantes que permita reforzar las ayudas a esos países para promover su desarrollo. Esa es una de las medidas, una de las propuestas que estamos haciendo. Otra, en la que trasladó el otro día Fernando Clavijo en Bruselas, que es que la Comisión se tome en serio el fenómeno migratorio de nuevo en origen y que utilice a Canarias con proyectos financiados de la Comisión Europea para ayudar a formar a los jóvenes africanos in situ en sus países, de manera que tengan más oportunidades de desarrollo. Nosotros tenemos mucha experiencia formativa a través de las enseñanzas en FP y otras. Se trata de utilizar esa experiencia con recursos de la Unión Europea para ayudar a la formación en esos países, ¿no? Son propuestas que estamos poniendo encima de la mesa. Otras tienen que ver con la seguridad, que está vinculado al fenómeno migratorio. Hemos visto cómo en los últimos años el Sahel es un territorio, una zona de mayor inestabilidad, es la zona central de África, en donde el yihadismo se ha penetrado de manera importante, en donde ha habido en los últimos años rupturas de los procesos democráticos, con golpes de Estado, muchas veces apoyados por Rusia o por China. Las potencias occidentales han ido desapareciendo de ese ámbito, la Unión Europea, Francia o Estados Unidos. Recientemente
Mali, el gobierno maliense le ha dicho a Estados Unidos que tiene que abandonar el país, y ahí está entrando los mercenarios rusos, la antigua compañía Wagner, que está controlando y apoyando a esos golpes, esos gobiernos que se constituyeron como golpes de Estado, ¿no? Además aprovechándose para la extracción de sus recursos naturales, ¿no? Bueno, eso es una realidad que nos afecta en términos de seguridad, y también es la migración es una válvula de escape de esa realidad conflictiva, ¿no? Ahí tenemos que ponernos en marcha para que la Unión Europea, que también tiene problemas, todos tenemos problemas con la situación que hay en Ucrania y en Rusia y la posible extensión del conflicto, pero que no olvide esta zona de aquí. Por eso te digo que Canarias siempre, y te he puesto otro ejemplo, tiene dentro de la agenda de Bruselas, que cada vez es una agenda más grande, Canarias siempre tiene una especificidad. Y si no hay nadie que la defienda desde el gobierno de Canarias, en el Congreso y en Bruselas, pues es probable que terminemos sepultados por la homogeneidad. Y para eso son estas elecciones importantes, ¿no? 20 de abril. Mucha gente que está viendo este tiempo de televisión en directo o posteriormente grabado, Carlos, acudieron a esas manifestaciones del 20 de abril y se han preocupado mucho del sector primario. Europa nos dice, mire, a España le toca tanto en pesca, y tenemos un socio o un país limítrofe como es Marruecos, que a veces nos lleva de cabeza. Podemos coger tanto de atún, pero después, de forma desigual, la entrada de productos que en Europa nos exigen una calidad y un tratamiento brutal. Hemos visto muchas manifestaciones del sector primario, o incluso el poder mantener ciertos productos, como ha sido el plátano, ha sido fundamental, pues con todas las subvenciones que nos han llegado de Europa. ¿En qué situación podríamos estar de cara a los próximos años y cuáles serían las propuestas para el sector primario, en este caso de Coalición Canaria? Para nosotros es un sector clave, ha sido una divisa de nuestra posición siempre en la Unión Europea. De hecho, viniendo para acá, tiene una conversación con Alonso Arroyo, que, como saben los oyentes, una persona muy, muy conocedora de los temas europeos, de los temas agrarios, y nos está ayudando mucho a desarrollar ese programa que te he señalado. Básicamente nuestra posición es la siguiente. El sector agrario en Canarias está sometido a una presión importante de distintos aspectos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la transición climática, ¿no? La necesidad de adaptar sus condiciones de producción a el cambio que viene derivado por las condiciones del cambio climático, ¿no? Menos el consumo de energía fósil, te tienes que adaptar también al consumo de fertilizantes para hacer una producción más sostenible. Hay problemas que vienen derivados del aumento de las temperaturas y por tanto de las necesidades de agua, más temperaturas, más agua, cambios en los sistemas de cultivo. Todas esas cuestiones están presionando enormemente al sector agrario. Por otro lado, tenemos los problemas de costes de producción. Tú has señalado las ayudas que recibe el plátano, las reciben también otros sectores, pero esas ayudas están congeladas desde el año 2006. No ha aumentado las ayudas desde entonces. Y los costes de producción en el sector agrario han aumentado casi un 50%. Hay una descompensación de unas ayudas que te dan para mantenerte una renta y compensar unos costes de producción, y sin embargo los costes de producción han ido aumentando, mermando tu renta, porque al final no tienes suficiente para ganar. Después está el factor que tú señalas de competencia de terceros países. Te piden una serie de condiciones que son normales, estamos en un entorno europeo, tienes que tener condiciones sociales y laborales adecuadas, tienes que cumplir la legislación ambiental. Bueno, tienes toda una serie de requisitos y, sin embargo, la Unión Europea negocia con países terceros a los que no les pide las mismas condiciones. Que es incomprensible. Entonces, todos esos factores y algunos otros más están presionando. Algunos son internos, no me quiero olvidar de la pesca, como tú señalabas, en donde hay un reparto de cuotas. La Unión Europea dice, no hay que esquilmar el caladero, hay que mantener la sostenibilidad de la pesca, y eso supone que se limita la pesca, ¿no?
pero le da a Canarias una cuota muy pequeñita, sobre todo una cuota tan pequeña para pescadores que lo hacen de manera artesana, con lo cual no tienen esa capacidad para esquilmar el recurso, ¿no? Porque se hace con anzuelo, ¿no? Entonces, todos esos factores están presionando al sector agrario y lo vimos con la manifestación que se produjo hace unos meses, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Primero, transición ecológica sí, pero con la justa velocidad. Se puede hacer de forma que poco a poco el sector vaya transformando su actividad. No quieras impulsar al sector de una manera tan brutal que lo hagas desaparecer, sobre todo para los pequeños agricultores, que para hacer todos esos cambios de transformación, además hay cada vez una mayor complejidad en la gestión de las ayudas, pues terminen sofocándolo. El tema de los costes, ya lo he dicho, nosotros estamos pidiendo, ya lo está haciendo el presidente del gobierno, fue a Bruselas con el actual consejero de Agricultura para pedir un aumento de la ficha financiera del POSEI y que haya una compensación justa de los costes. Cláusulas espejo, ¿qué significa esto? Que si a mí me pides que tenga una serie de condiciones ambientales y laborales en mi producción, si hay un país tercero que quiere introducir ese producto, se le apliquen las mismas condiciones, que tengan cláusulas espejo, para que efectivamente tengamos las condiciones equivalentes de competencia en el mercado europeo. Ese es nuestro programa y está bien puestito, casi en las primeras líneas del programa, porque queremos defender de verdad al sector agrario. Energías renovables. Ahora mismo tenemos, y además lo hemos visto cuando hemos tenido problemas con el gas, no tanto en Canarias, pero sí en otros países de la Unión. Pero, por ejemplo, aquí, que tenemos tantas horas de sol, tenemos todo el mar y zonas de viento, y es verdad que existen subvenciones para este menester, pero es verdad que no sé si Canarias en estos momentos es lo suficientemente atractiva para poder traer todas esas inversiones hasta nuestra tierra. Sí lo es. Lo que ocurre es que no es lo mismo desarrollar el nuevo sector o el sector que ya muchas tecnologías está muy maduro, ¿no? De las renovables, un territorio continental, que en un territorio como el nuestro, ¿no? Donde hay mucha más fragilidad. Básicamente de dos tipos. Cada isla es un sistema aislado de producción energética. No es como la península, en donde hay interconexiones, una red mallada, y tú puedes inyectar energía fotovoltaica en un nodo de la malla que los demás lo estabilizan. Nosotros tenemos una red muy pequeñita, entonces cualquier alteración de la red afecta, y entonces es más difícil el desarrollo de la energía renovable en esos sistemas frágiles. Y después también tenemos otra fragilidad, que es una gran fortaleza, por otro lado, que es nuestros espacios naturales. Y eso hace difícil desarrollar proyectos que, quieras que no, por muy renovable que sea, son infraestructuras. Tienes que plantar molinos, poner placas, poner las conexiones. Esas son infraestructuras que afectan a los espacios de Canarias, muchos de los cuales son de alto valor ecológico. Pasa, por ejemplo, en Fuerteventura, en donde hay una importante dificultad para desarrollar renovables que afecta a espacios naturales de la isla. Bueno, eso lo tienen que entender la Unión Europea, porque muchas veces se legisla pensando que las renovables es una tecnología madura de fácil implantación y no se tienen en cuenta las particularidades que tienen las islas. Yo te pongo un ejemplo concreto, que es la producción de hidrógeno. El hidrógeno es una energía que sí se produce con renovables, fotovoltaica o eólica, tiene carácter renovable porque el origen de la producción de hidrógeno es renovable, y el hidrógeno permite acumular energía y utilizar después de manera descentralizada, por ejemplo, en el transporte o en otro tipo de industria. Bueno, tal como está concebido el reglamento de la Unión Europea, que facilita la generación de hidrógeno, no es aplicable en Canarias. No voy a entrar por un tema técnico, pero lo dificulta. Pues eso hay que cambiarlo. Y después en Canarias también tenemos problemas de regulación que van por la acumulación de baterías, que también ahí tiene que haber una regulación especial. O en los costes que tiene en Canarias la puesta en marcha de proyectos renovables, porque la rentabilidad, dado que hay costes adicionales, baja.
y muchos proyectos de inversión caen porque no tienen esas ayudas. Son esos factores que hay que pelear también la Unión Europea para que nos dé ayudas, para que nos permita tener una legislación específica en Canarias. Bueno, eso de nuevo, vuelvo otra vez, es necesario ponerlo en marcha y defenderlo también en Bruselas. Con el 20 de abril llegaban también las críticas de, muy bien, 35% del turismo nos deja nuestro Producto Interior Bruto. Indirectamente, pues como sector servicios, sacamos una mayor rentabilidad. Pero de lo que mucha gente se queja es que después ese dinero no lo vemos en el bolsillo, no lo vemos en los salarios. Mucha gente dice, pues habría que apostar pues, por otros sectores, por la innovación, diversificar la economía. Esto actualmente con un desarrollo tan brutal como hemos tenido en el turismo, ¿es viable? Evidentemente, años vista. Yo creo que sí. Bueno, yo pienso en particular que el sector turístico es una fuente de diversificación económica también, porque al final es un mercado importante que crece, que genera consumo, gasto, y debemos ser más inteligentes o más capaces para que ese gasto que se hace en Canarias repercuta en otros sectores y que tengamos un potente sector del conocimiento vinculado a la industria turística, tengamos un potente sector de la restauración vinculado al aspecto alojativo, del ocio también. Este programa lo patrocina una empresa importantísima de ocio en Canarias, bueno, pues Loro Parque. Ese tipo de actividades también ayuda a diversificar. Yo estoy de acuerdo con el presidente cuando señala que es necesario mejorar también los ingresos, las rentas, ¿no? Y eso es un debate que ahora se abre y que se deriva también del 20A, de las manifestaciones, y creo que hay que avanzar ahí. Pero también la Unión Europea, normalmente nosotros mismos hemos desarrollado el modelo canario específico de integración muy sustentado en compensar los sectores frágiles. Hemos hablado antes, por ejemplo, del sector de la agricultura, ¿no? Que tiene una serie de dificultades y que hay que ayudar para que siga viviendo. Y eso está bien, hay que seguir potenciándolo. Nosotros, como te decía, llevamos medidas en ese sentido. Pero creo también que la Unión Europea tiene que ayudarnos a identificar aquellos sectores en donde Canarias es muy competitiva. Ya no estoy hablando de sectores que necesitan asistencia, sino sectores que son muy competitivas. Creo que hace falta esa ayuda económica para implantación. Para implantación, porque necesitamos, por ejemplo, un mercado de trabajo con personas cualificadas que hagan que sea atractivo que esas empresas vengan a Canarias. Bueno, son esas medidas que intentan reequilibrar el modelo de integración para no solo ayudar a los sectores frágiles, sino también incentivar aquellos sectores donde son muy competitivos. Y hay varios. El sector audiovisual, por ejemplo, el sector de la reparación naval es un sector que Canarias es muy competitiva. El sector también de todo lo que tiene que ver con astrofísica. O sea, hay muchos sectores, el sector aeroespacial, el sector de desarrollo de videojuegos. Hay muchos sectores en donde Canarias puede ser muy competitiva. Además, tenemos la tendencia, y perdona que me alargue, Dani, a pensar que nuestra distancia, nuestra fragmentación son valores absolutos. Pero la distancia que había con Península, por poner un ejemplo, en la etapa de la navegación a vela, no es la misma que tenemos ahora. O sea, ahora puedes tener contacto con alguien que está en el otro lado del mundo de manera inmediata, instantánea. Por tanto, la tecnología cambia nuestra percepción de los sectores que en Canarias se pueden desarrollar, porque la conectividad varía, ¿no? Lo mismo pasa con el desarrollo de países cercanos. Si nosotros somos capaces de ayudar a que los países ribereños al nuestro crezcan y sean una oportunidad de comercio para nosotros, eso nos va a ayudar a crecer también. O sea, todos esos factores son los que hay que conseguir que con el modelo de integración de la Unión Europea vayamos potenciando y ayudando a, como tú decías en el origen de la pregunta, a diversificar nuestra economía, ¿no? Estamos llegando al final de esta entrevista. Las elecciones serán el 9 de junio. El número 1 de esa lista entre PNV y Coalición Canaria será número 1 para el PNV, número 2 para Coalición Canaria, pero le acompañan también los cabezas de lista de los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. ¿Cuántos eurodiputados se pueden sacar? Sacando los números, porque claro, aquí la circunscripción es única, por lo tanto, salen todos con igualdad de condiciones, pero de una forma desigual,
porque Coalición Canaria no se presenta en todos los territorios. Claro, efectivamente, nosotros vamos en alianza electoral con partidos que comparten con nosotros una visión diversa de la Unión Europea. Al final la Unión Europea es la suma de estados, efectivamente, un proyecto común, pero también las regiones y los territorios tienen un papel y nosotros queremos que ese papel se juegue, ¿no? Hemos estado hablando toda la entrevista de las dificultades y la manera específica que la Unión Europea tiene que aplicarse en Canarias, ¿no? Bueno, pues esa concepción es común con otros partidos, pero efectivamente no nos presentamos en todo el territorio nacional y partimos con desventaja. Nosotros hemos querido, por otro lado, hacer una lista que integre también la diversidad de Canarias. Eso es un mensaje a la Unión Europea, donde le hemos dicho, aquí no hay un cabeza de lista de Tenerife solo, sino tenemos personas muy relevantes políticamente de Lanzarote, su presidente de Cabildo, o de La Palma, el presidente del Cabildo, o de Fuerteventura, su presidenta del Cabildo. Porque pensamos que la Europa se construye, la Europa que nosotros queremos se construye con la diversidad de los territorios, incluso dentro de Canarias, con las dificultades que puede tener distintas. La Palma, que tiene el problema de las secuelas del volcán, ahora en particular, o la dificultad del sector agrario, o Fuerteventura Lanzarote, que tiene problemas de habitacional, de migración. Es decir, queremos llevar ese mensaje a la Unión Europea y también un mensaje a nosotros, los canarios, para decir que estas elecciones son importantes. Por eso vamos a poner al presidente del Cabildo de La Palma, al presidente del Cabildo de Lanzarote o a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, porque para nosotros es importante estas elecciones, no es un trámite. ¿Cuántos votos se necesitan? Mira, yo creo que nosotros tenemos garantizado, con los votos que se puedan obtener en la península, la eurodiputada que va en representación del PNV, que es la cabeza de lista. Depende de los canarios que yo vaya también. Solo de los canarios. Si nosotros el día 9 de junio tenemos un buen resultado electoral, es muy probable que tengamos 2 eurodiputados. Por tanto, ya habiendo hecho la tarea con mi compañera que va de número 1, lo que nos estamos jugando es que Carlos Alonso vaya o no vaya a Bruselas, a Estrasburgo, ¿no? Y por eso estamos pidiendo y haciendo un esfuerzo desde ya, porque prácticamente ningún partido está haciendo campaña electoral, nosotros sí, poniendo toda la fuerza con la candidatura, ¿no? Y las propuestas programáticas propias. Yo creo que a nadie de los partidos estatales va a oír hablar de control de la población, de medidas específicas en materia migratoria. No van a hablar de eso. Y nosotros sí estamos hablando de eso porque lo que nos interesa es Canarias. Estaremos muy pendientes a todas las opciones alternativas que empiecen a poner ya los partidos sobre la mesa, ya mirando en clave europea, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. 9 de junio, 5 años el Parlamento para todas esas directivas que serán de obligado cumplimiento en los países de la Unión. Carlos Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a tenerte por aquí para seguir ampliando más información como hemos hecho en el día de hoy. Mucha suerte. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vamos hasta la publicidad porque ya tenemos a los compañeros dispuestos a hablar de muchos de los temas que se han vertido en esta primera parte del programa con el candidato al Parlamento Europeo, Carlos Alonso. Así que publicidad y regresamos otra vez. Loro Parque patrocina este programa. Loro Parque patrocina este programa. Iniciamos la segunda parte del programa recordándoles que si todavía tienen pensado hacer una reforma en su casa, en su negocio, la casa completa, en una finca, una estancia en particular, pueden hacerlo en Fácil Reformas, que se encuentra en Avenida de Canarias número 1, sin sorpresas finales cuando realicen ese presupuesto en la plataforma. Así es, Fácil Reformas. ¿Has pensado en tu casa perfecta, tu baño ideal, tu cocina de ensueño o en la reforma de tu negocio o cambiar la distribución de tu hogar? Con Fácil Reformas Tenerife Norte en Los Realejos, tus sueños se hacen realidad. Di solo en qué te podemos ayudar. Configura tu presupuesto en 5 minutos o nosotros lo hacemos por ti. Nos pondremos manos a la obra y sin sorpresas finales. Ahorro, seguridad y tranquilidad. Visítanos en Avenida de Canarias 1. Tu asesor personal estará encantado de ayudarte. Teléfonos 822-691-257 y 644-587-247.
Mañana que celebramos el Día Internacional del Trabajo puede ser un día maravilloso para poder disfrutar las instalaciones del Loro Parque y además poder disfrutar de la última atracción que se llama Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Comenzamos saludando ya a nuestros tertulianos de este martes 30 de abril. Comenzamos por Felipe David Benítez, en representación de Coalición Canaria. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches a los compañeros que están en la mesa y buenas noches a todos los que nos ven desde casa. Un placer. Bueno, también se encuentra con nosotros Benigno Guillén, en representación del Partido Socialista. Buenas noches, Benigno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo? Una vez más saludamos al amigo Daniel Fajardo desde AISA, Nueva Canarias. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos los oyentes y televidentes. Es un placer estar de nuevo aquí en el plató de Ahora Televisión. Y en representación del Partido Popular, esta noche, Pedro González. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Bueno, pues arrancamos ya con la decisión del presidente del Gobierno. Titulares que han dado la vuelta a toda Europa y también, por supuesto, desde el pasado miércoles, todos los titulares apuntaban a una posible dimisión del presidente. Era ayer lunes, 10 de la mañana, se adelantaba y tras pasar por Zarzuela anunciaba que no se va, sino que se queda y con más fuerza. Horas después empezaba un tour por los medios de comunicación analizando esta decisión y además con la frase de plan de regeneración democrática. Hablaba de fango, hablaba de medios de comunicación y hablaba de la justicia. Dos temas a los que ha apuntado directamente el presidente del Gobierno, que incluso dice que estará el tiempo que sea suficiente y que además la decisión de continuar en el cargo se lo debe a la gente que salió a la calle. Eso hizo que la decisión estuviera sumamente consensuada con él mismo para quedarse en la Moncloa. Felipe David Benítez, ¿cómo has visto todo esto? ¿Es una maniobra orquestada? ¿Es una cortina de humo? ¿O realmente tú crees que esperaba el presidente presentar su dimisión? Bueno, pues yo creo que todos lo hemos visto con perplejidad, ¿no? Creo que nadie lo esperaba, ni cómo sucedió, ni el desenlace final de la historia. Yo creo que pocos esperábamos todo lo que íbamos a vivir en esos días, ¿no? Esa incertidumbre que en su propio partido llegó a generar. Yo creo que al final se trata de un telón, de una bomba de humo para una vez más ejercer de mártir, ¿no? Pobre presidente, pobre Pedro Sánchez, lo que le están haciendo, y no mira en su casa, cuando su partido precisamente ha participado de otras persecuciones político-judiciales. Aquí mismo, muy cerca, en estas islas, tenemos casos y donde en ningún momento ha habido empatía por otros cargos públicos. Por lo tanto, se trata más, opino yo, de una estrategia para lavar su imagen o ocultar algo que habrá detrás o simplemente geoposicionarse, dado que también vienen elecciones europeas próximamente, y yo creo que forma parte más de una estrategia que de otra cosa, ¿no? Nosotros, desde luego, respetamos su decisión de seguir al frente del Gobierno, pero no podemos compartir el cómo se ha hecho. Creo que hemos sido noticia a nivel internacional y me parece que, bueno, pues los cargos públicos, pues no podemos hacer eso. Las reflexiones de 5 días, pues no se entienden en ningún caso y no vemos ni argumentos ni motivos para esa carta a la ciudadanía y para tomarse ese descanso de reflexión, no sin sentido. Una carta que indicaba a todos los españoles en la red X, conocida como anteriormente Twitter, y que sobre todo tocaba su talón de Aquiles, su mujer Begoña Gómez.
Benigno Guillén. Sí, bueno, yo creo que no es nada de eso, no es que haya sido un mártir ni que es una cuestión de que diera pena, es una cuestión de reflexión, porque ya desde el 2014, 2015 vimos casos, en la época de Mariano Rajoy con el caso Villarejo, en el que se hacían espionajes a diferentes personajes y sufrieron persecuciones, el caso de Monedero, de Pablo Iglesias, de Irene Montero, y bueno, en ese momento se tenía que haber parado y haber reflexionado sobre esta situación. No se hizo, pero ya llega un límite en el que es insostenible la vida política, y sobre todo cuando se acusa a la mujer del presidente, es decir, y esto ya está en un tono totalmente disparatado, cuando desde en el mismo Congreso de los Diputados la presidenta de la Comunidad de Madrid llama al presidente del gobierno hijo de fruta, ¿no? Y después hace mofas y vacilones con el tema de las cestas de fruta y demás. Entonces, era una cuestión que no solamente es para que el presidente reflexionara, sino para que toda la población en general reflexionara sobre el nivel de violencia política que se está dando, ¿no? Yo creo que ya está bien y tiene que haber esa regeneración política y bueno, lejos de parar esa crispación, estamos viendo como partidos, como en el caso de Coalición Canaria o del PP, pues lejos de bajar el suflé, han aumentado y esa agresividad, ¿no? Entendemos que no se puede seguir así en política con esa cuestión de insultos y de vejaciones y de denuncias falsas, o sea, el admitir una denuncia con recortes de periódicos, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, estamos cuestionando ya la honorabilidad de cualquier político, sencillamente porque a alguien se le ocurra presentar una denuncia falsa y ya como le pasó a la compañera de Compromís, ¿no? Que le pasó que al final se quedó en nada porque el marido había tenido, parece que un caso de violencia y al final le hundieron la carrera, o sea, la sacaron del gobierno de Valencia y al final le hundieron la carrera política, entonces no puede ser todo. Daniel Fajardo, con estupor el pasado miércoles mucha gente pensaba que podía ser una fake news que termina convirtiéndose en toda una realidad. Esa carta en solitario que ni siquiera llegó a negociar con su círculo más cercano. Desde Nueva Canarias, ¿cómo se ha valorado esto? Bueno, esto lo vemos como un episodio más del tú más que aflora en la política moderna, de la falta de concordia, de respeto y de honorabilidad a los adversarios políticos. Desde Nueva Canarias venimos constantemente demandando respetar la presunción de inocencia, respetar que se puedan defender ante los tribunales y creo que el linchamiento público que se dan de un lado al otro, da igual el color político, nos está perjudicando a todos los que nos dedicamos vocacionalmente a la política. Creemos que la forma no ha sido la adecuada, desde luego creemos que se ha generado cierta preocupación y inestabilidad en todo el panorama nacional e internacional de lo que podría pasar, si nos podrían llevar unas nuevas elecciones, si finalmente sería sustituido. Creo que ahora mismo que dimita el presidente del gobierno sería muy perjudicial para el Estado, creo que si eso sucede pues nos llevaría a unas nuevas elecciones. Pero desde luego sí creemos que ha sido también una estrategia política claramente, porque podía haber meditado y tomado una decisión sin la necesidad de generar efectos o de anuncios previos que pudieran generar pues lo que ha llevado a cabo. Además tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones en Cataluña, las elecciones europeas y ya hay algunos partidos catalanes que no han visto con buenos ojos esta estrategia por parte del presidente del gobierno, así que creemos que todo ha sido meditado antes de anunciar que iba a realizar una reflexión sobre este tema y desde luego ha generado una inestabilidad durante una semana y preocupación en la ciudadanía que no compartimos. O sea, abogamos siempre porque haya estabilidad y se pueda consolidar el gobierno los próximos 4 años.
Prácticamente desde el miércoles los titulares no se han hecho esperar. ¿Qué podría pasar si Pedro Sánchez se iba? Moción de confianza, un adelanto electoral, habría que esperar a mayo. Todos los partidos estaban analizando y al final el presidente dice que se queda y con más fuerza si cabe. Pedro González. Bueno, oír a la izquierda decir que hay que bajar el suflé y que hay que bajar la crispación es como aquello de le dijo la sartén al caso, ¿no? Porque creo que no se puede caer en el cinismo político de aquellos que alentaban el rodeo al Congreso, aquellos que llegaron a inventarse que un presidente del gobierno, que ahora parece que es intocable, el presidente del gobierno Aznar en su día, había dejado embarazada a una ministra de Sarkozy en Francia, o aquellos que incluso en algunas circunstancias, precisamente del gobierno de Aznar, pues los que militábamos en el Partido Popular tuvimos que sufrir lo que después se llamaron escraches, pero era cuando se nos rodeaba por fuera de nuestras sedes, cuando se nos amedrentaba por el mero hecho de llevar una insignia del Partido Popular en los colegios electorales, o incluso se nos trataba de agredir constantemente, porque eso lo he vivido yo por parte de la izquierda de este país, por parte de aquellos acólitos fanáticos del Partido Socialista. Pero, ¿qué es lo que sucede en esto? Yo creo que ninguno de esta mesa, independientemente de la obligatoriedad que podamos tener como consecuencia de la militancia política, nos creímos que Pedro Sánchez iba a dimitir. Nadie se creía que iba a renunciar. Eso lo teníamos absolutamente claro. Yo creo que cualquier español con dos dedos de frente sabía que esto era táctica política, y además que buscaba tres objetivos principales. El primero era cortar la cabeza a cualquier discrepancia interna que pudiera haber. Es decir, todo aquel socialista que no saliera apoyando a Pedro Sánchez estaba ya en el ojo del huracán. Es decir, se quita cualquier tipo de disidencia. No le podía pasar como aquella vez que lo echaron de su propio partido, lo echaron de la Secretaría General y tuvo después que volver con el coche que llevaba, no nos olvidemos, Santos Cerdán conduciendo y Koldo los avales, que Koldo era el que cuidaba y custodiaba los avales. En segundo lugar, por eso digo lo de Koldo, distraer la atención. Es decir, el Partido Socialista está absolutamente salpicado por la sombra de corrupción y ya no nos acordamos de las prebendas a Marruecos y el levantamiento de Locón, que tuvo como consecuencia la muerte de 2 guardias civiles, el caso Koldo, la imputación, la posible investigación o no de las mascarillas en Canarias, de la tercera autoridad del Estado, que era Armengol, o incluso, ¿por qué no decirlo?, ¿qué hace la mujer del presidente haciendo cartas de recomendación para que se contraten a empresas por parte de la administración pública? Porque eso se ha hecho y parece que se está utilizando aquella técnica del nacionalsocialismo, que es sacar una noticia detrás de otra, una noticia detrás de otra, y aquellos principios de que estás conmigo o estás contra mí y que lo que yo digo es verdad, para distraer la atención de todo esto. Y hay un tercer motivo, que es evidentemente la táctica política de unas elecciones que son absolutamente importantes, como son las de Cataluña, y que hace que se olviden las negociaciones que tiene que hacer o el pacto que tiene que hacer entre el PNV y Bildu en el País Vasco, con unas europeas a la vuelta de la esquina. Con lo cual es evidente, y yo creo que a nadie se le escapa, que de los 868 asesores que hay en Moncloa, que eso se paga con esa asfixia fiscal que en este mes nos está tocando a todos los españoles, que de media tiene 4.000 impuestos más, de media, 4.000 euros más, no es que se pague 4.000, sino 4.000 euros más que lo que se pagaba el año pasado como consecuencia de la subida de 69 impuestos desde el 2018 hasta ahora. Pues eso se olvida en este periodo en el que los españoles tenemos que pagar el impuesto de la renta, y con eso se paga, como decía, los 868 asesores de Moncloa, de los cuales 400 están dedicados única y exclusivamente a comunicación, y dentro de los que están dedicados a comunicación hay guionistas de cine. Sí, hay guionistas de cine contratados en Moncloa. Por tanto, esos giros
de guión que hace este galán enamorado que tenemos como presidente, pues evidentemente no es de extrañar. Qué frivolidad más grande. ¿Qué pasó? Qué frivolidad más grande. Pero no habló de amor, él no habló de amor. Sí. Y entonces no es un galán enamorado. El político tiene que ser... Vamos a ver, él no se considera a sí mismo guapo. De hecho lo va diciendo. Vamos a ver, yo he dicho galán enamorado. ¿Sabes cómo lo llamó tu ministro socialista de transporte? El PUTO amo. Lo llamó así en rueda de prensa. Desde rueda de prensa, desde el ministerio. Lo llamó así. Entonces, yo que lo llamo galán enamorado, no es ninguna frivolidad. Pero vamos a ver, cuando sí, el propio compañero, perdónenme los espectadores la expresión, cuando Óscar Puente llama a Pedro Sánchez y dice en rueda de prensa que el presidente es el puto amo, pues decir que es un galán enamorado no creo que sea una frivolidad. Vamos con Benigno y vamos repartiendo juego al resto de los compañeros. Benigno, y después voy con David. Es que el cinismo político, a ver, Audiencia Nacional condena por tercera vez al PP por beneficiarse del dinero de la corrupción de la Gürtel. Por tercera vez. El caso de que tenemos aquí, otro caso más. Tenemos el caso de Eduardo Zaplana. ¿Qué me dice de Eduardo Zaplana? ¿Qué le pasó a Eduardo? Nunca ha tenido dinero en el extranjero. El expresidente valenciano se habría embolsado al menos 17 millones de euros en comisiones. ¿Pero está condenado por eso? Sí. No, lo digo porque ustedes están defendiendo ahora la presunción de inocencia. Lo pregunto. ¿Está condenado por ese que estás hablando? No, lo digo porque ustedes están defendiendo la presunción de inocencia. Y ustedes están diciendo que no se puede investigar a la mujer del presidente. Entonces, lo que no se puede... Eso sí es cinismo político. Porque no se puede investigar. ¿Es cinismo político? Lo que no se puede investigar es con noticias falsas, con recortes de periódicos. No, ¿quién ha dicho que es falso? Los recortes de periódicos. Ahora hablaremos de eso de manos limpias, la justicia y el control de los medios de comunicación. Vamos con... Que sea un recorte de periódico no significa que sea falsa ya la noticia. Salió y manifestó que muchos de los recortes de periódicos que había aportado no eran ciertos. Ya lo dijo. Que no eran ciertos, que no habían sido publicados. No, que no eran ciertos, que las noticias esas no eran ciertas. ¿Pero por qué no se habla de la querella de Hazte Oír? Que es también por malversación, por tráfico de influencia, y esa sí es una querella bien fundamentada, y que está en el mismo juzgado. ¿Por qué de esa no se habla? Y además, ¿qué hizo el juez? El juez cogió y con recortes de periódicos decidió decretar el secreto de sumario. No nos tomen el pelo. Independientemente de que yo no sé cuál va a ser el recorrido que tenga esa instrucción. Ninguno, pero... Sobre todo pero porque el daño ya está hecho. ¿De quién depende? El daño ya está Pero hecho. vamos a ver, es que le estás rápidamente, Pedro. Es que le estás hablando a alguien que durante 13 días constantemente le estuvieron diciendo que estaba imputado por tráfico de influencia, por prevaricación, sin que hubiese llegado la denuncia al juzgado, y que salió la filtración probablemente de quién depende, y que un sindicato afín la fue haciendo, que soy yo el que les habla. Por tanto, el PSOE que utilizó ese argumento a título personal, porque es un tema que me toca a título personal, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no me puede venir otro socialista a decir que no se investiguen las cosas. Y yo jamás me tomé 5 días para reflexionar. Yo no he dicho Ni que yo, no se defienda, que se investigue. Lo que no se ¿Cuántos puede, dirigentes del Partido Popular han sido investigados de la después posibilidad absueltos? de la denuncia contra Begoña Gómez se basa en noticias falsas. Pero te estoy preguntando por las de Hazte Oír. Vamos esa con me interesa, ¿no? Felipe David y después Daniel Fajardo. Y volvemos a abrir el melón de fake news. Hay que controlar los medios de comunicación y cómo está la justicia, que también se apunta a una posible reforma, tal y como ha dicho el presidente, si no se llega ya a un acuerdo con el Partido Popular. Felipe David. Bueno, yo creo que en la política en sí hace falta empatía, y esa empatía no se consigue con 5 días de reflexión. Se consigue cuando, sobre todo en el Congreso de los Diputados, que es donde más se ve este tipo de situaciones desagradables, con ataques personales y usando la justicia
para conseguir en muchas ocasiones lo que en las urnas no se puede conseguir. O sea, muchas veces se usa la vía judicial para intentar tumbar al contrincante y eso desde luego no se cambia con 5 días de reflexión. Yo creo que eso se cambia cuando los que tienen una representación, los que tienen pues un escaño en el Congreso de los Diputados, en el Senado, cuando se suben a la tribuna, cuando se suben al estrado y cogen el micro, no ataquen muchas veces hasta en lo personal al contrincante político. Y eso lo hacen todos los partidos políticos. Yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos sentido avergonzados de cómo hay personas que dicen representar a los ciudadanos que hablan en un tono, hablan en unas formas totalmente desagradables. Y eso no es cuestión de 5 días de reflexión. Y muchas veces, como decía antes, falta la empatía de cuando lo hacen, no con los tuyos, cuando lo hacen con los del otro partido, tú tengas la empatía de decirle a los tuyos, está mal hecho. Porque en nuestro caso, por ejemplo, Fernando Clavijo ha sufrido una persecución político-judicial. Yo no vi a ningún partido político tener empatía hasta que la justicia lo declaró inocente. Al contrario, hubieron partidos que se sumaron a darle leña. Hubieron medios de comunicación que se sumaron a darle leña. En ningún momento hubo empatía porque, oye, esa persona tiene familia, tiene hijos. Y al final, lo que está pasando y lo que pasa una y otra vez en el Congreso de los Diputados son ataques de tipo personal, y lo que pasa en muchas administraciones, incluso en muchos ayuntamientos, son denuncias judiciales que finalmente no llegan a ningún lado, sino tienen en la picota a una persona y a toda su familia que incluso no duermen e incluso les afectan su salud para total llegar a nada e intentar conseguir lo que en unas elecciones no se puede conseguir. Y eso, ahí es donde se empiezan a cambiar las cosas, y no con 5 días de reflexión. Plan de regeneración democrática. No ha explicado el presidente cómo lo va a hacer, y con estupor Ángel Barceló en la cadena SER le decía, pero dígame cómo se va a articular y cómo se va a hacer esto. ¿No existe ya legislación en este sentido? Es decir, si alguien va contra tu honor, ¿no existen las leyes que protegen? ¿No se hizo un cambio para la fake news, para el control de lo que se llevaba de forma digital? Un nuevo control que podría llegar a los medios de comunicación, y por lo tanto ya el aviso de nuevo del presidente también para cambios en las leyes que afectan directamente a la justicia, y de nuevo se apunta al Consejo General del Poder Judicial. Si no hay acuerdo con el PP, con esa mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, con el recelo de Europa, ¿se cambiará esa forma de elección con mayoría simple? Daniel Fajardo. Medios de comunicación y justicia. En este caso, es lo que ha apuntado el presidente del Gobierno. Bueno, vamos a ver, el problema, lo que decías, Dani, hay mecanismos legales para disuadir este tipo de comportamientos. Los hay, pero al final, cuando estamos ante una figura pública como es un presidente del Gobierno, un miembro del Congreso de los Diputados, un senador o cualquier otra figura con responsabilidad pública, es ahí donde no está claro dónde está el límite. Y tiene que haber unos límites, Dani. No todo vale en la política. No podemos permitir que esto siga sucediendo, estos ataques a nivel personal. Y hay que regular, hay cuestiones como las calumnias, las injurias que permiten articular denuncias penales, y finalmente los procedimientos no llegan a nada, no hay un auto de procesamiento, un auto de imputación, pues se pueden articular a través de ahí. Pero es que estamos viendo que esto no está disuadiendo para nada a la clase política de hacer, y luego también medios de comunicación, de linchar a determinadas figuras públicas. Entonces tenemos que buscar, el derecho a la información está, el derecho a expresarse libremente está, pero es que hay que determinar y tener claro dónde termina ese derecho por confrontar con los derechos al final de la figura pública. Tú, por ejemplo, si de alguna manera regularías un poco más. Claro, ¿los medios? Y no solo eso, sino también que mucha culpa tiene el procedimiento judicial. ¿Cómo es posible que hayan tantas filtraciones?
Esto es inconcebible, sea cual sea el partido político que esté gobernando. Hemos visto linchamientos hacia coalición, PP, hacia todo el PSOE. Hemos visto linchamientos hacia todos los colores políticos y no podemos permitir que esto siga pasando. Es que esto, mira, pongo un ejemplo incluso de sanciones, que el otro día vi unas noticias de sanciones a nivel, hasta dónde llega también incluso protección de datos, sanciones que han habido de tráfico, que salgan fotos de vehículos y demás por los medios, por la prensa de los agentes de la autoridad. Es que Hacienda, es que están habiendo, o sea, a los ciudadanos les exigimos un comportamiento ejemplar ante la protección de datos y el trato entre nosotros, pero luego vemos que a la administración le está costando mantener ese respeto y ese criterio hacia los ciudadanos, sean miembros de la clase política o en otros aspectos también está pasando. Y la administración no puede trabajar al margen de la ley. Y sinceramente, desde el aparato judicial considero que se deben de tomar más reformas para de alguna manera que no hayan filtraciones. Yo me dedico a la profesión de la abogacía y cuando me dan traslado de un expediente, en muchas ocasiones tienes la advertencia del tratamiento de esa información al amparo de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué es lo que está pasando con todas estas cuestiones? Denuncias que a veces todavía no han dado registro de entrada en el juzgado de guardia y ya se están filtrando. Reforma con el tema judicial. Daniel Fajardo apunta que sí. Y en este caso, mayor control para los medios de comunicación, especialmente aquellos digitales que dice el presidente que no se saben la procedencia de la financiación, Benigno. Por supuesto que tiene que haber mayor control, o sea, y sobre todo por el bien de los medios de comunicación que de alguna manera son fiables. Tienen que ejercer algún tipo también de presión sobre todo este tipo de medios que están divulgando noticias que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, a mí me preocupa en la cuestión de ese tipo de medios que utilizan las redes sociales y se difunden con una rapidez tremenda y que mucha gente que no tiene criterio ninguno, sino ve una publicación de un medio y ya directamente se la cree. Y no solamente se la cree, sino que encima la difunde a través de las redes sociales. Y eso es una cuestión bastante peligrosa. A ver, aquí una noticia que dice que el presidente salió hoy. El presidente interino del Consejo del Poder Judicial apoya al magistrado que investiga a Begoña Gómez. Apoya. Su labor es defender a los jueces. Dice que ha habido una cierta normalidad en la actuación del juez Peinado. Cierta normalidad. ¿Pero quién lo apoya? El presidente interino del Poder Judicial. Claro. ¿Y te parece mal? Hombre, me parece mal. Es que a mí lo que me parece mal es que se investiga. Visto el procedimiento como se ha hecho. Que ni siquiera el fiscal le dieron notificación de la denuncia. Pero sabes que está ni al fiscal declarado bajo secreto sumario. El procedimiento. Sí, y no le da... Hay que darle traslado al Ministerio Fiscal. Y una vez que se le dio traslado al Ministerio Fiscal, interpuso un recurso directo de apelación. Es que no le dieron traslado al Ministerio Fiscal. Sí, una vez que se le da traslado al Ministerio Fiscal, interpone recurso directo de apelación. Ese es el procedimiento judicial. Sí, ¿qué ha habido de irregular en ese procedimiento judicial? ¿Qué ha habido de irregular? Que ha sido en base a recortes. No. ¿Qué ha habido de irregular? Una cosa es cómo se presenta la denuncia. Yo ahora voy al juzgado y presento una denuncia y el juzgado me la tendrá que tramitar. Si el juez ve que no hay indicio ninguno de delito, debería de archivar. Pero habrá que ver qué ha visto el juez y qué ha dejado de ver. Es que lo que no se puede... Vamos a ver. Lo que no se puede hacer es... cuando no me interesa a mí, son de la fachosfera. Cuando no me interesa a mí son de la fachosfera. Y entonces a la fachosfera pues pongo a los medios de comunicación que no me interesan, porque por ejemplo al diario.es y al público.es los deja fuera. Esos sí son buenos. Los otros no. Pero después resulta que si el juez me investiga algo relacionado con el Partido Socialista, a ese juez hay que sacarle que si su hija era esto, que se ha publicado, que si él es lo otro. Oye, no, dejen trabajar al juez con tranquilidad. Dejen trabajarlo. Que el juez no ha tomado una decisión definitiva. Lo único que ha hecho en un Estado democrático de derecho, con todas las garantías procesales, es decir, voy a investigar. Pero es que ni siquiera ha llamado a declarar a una posible investigada. Y además,
vamos a ver una cosa. El que no la debe, no la teme. Como se suele decir, ¿qué problema hay que Begoña Gómez, si fuera citada a declarar delante de un juzgado, diga, oiga, pues mire, yo no me reuní la noche anterior de que fuera rescatada con 700 millones de euros en Europa para hablar de esto. Me reuní con el empresario para hablar de otra cosa. ¿Cuál es el problema? Es que parece que el problema es que no... mire, eso que están sacando de unas posibles conversaciones que ha sacado Pegasus, que por cierto, es una empresa al parecer que viene de Israel, ¿no? No sé si por ahí es un poco de vendetta, ¿no? Oiga, pues yo no sé si esas conversaciones que pudiera haber o no, que yo lo desconozco, de Begoña Gómez haciendo negocios en paraísos fiscales con ministros haciendo negocios de Marruecos. Eso hay transcripciones de esas conversaciones que yo no estoy diciendo que sean verdad. No estoy diciendo que sean verdad. Yo estoy diciendo que si se le pregunta sobre eso, con decir que no es verdad, ¿quién no pinchó los teléfonos? Ahora, en el caso Pegasus, ¿quién pinchó los teléfonos del presidente y de la mujer? ¿Quién fue? Marruecos parece ser. Sí. Parece ser. Te puedo asegurar que el PP no tiene capacidad para eso, ¿eh? Le pueden echar la culpa a la derecha de todo, pero de pincharle el teléfono al presidente no creo. Villarejo, que era especialista en eso. Creo. No, mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes de quién era amiga? ¿Sabes de quién era bastante amigo el comisario Villarejo? ¿Sabes de quién era? Amigo, pero amigo de comer juntos. De la fiscal general del Estado que fue ministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Y sabes lo que decía Dolores Delgado del actual ministro de Interior? De eso no lo sabe. ¿Cómo lo llamaba? Con comentarios absolutamente homófobos sobre su compañero. Y se burlaba de él, estando con el comisario Villarejo. Es que parece que el comisario Villarejo fue contratado por uno y no por otro. Desde mi punto de vista, era un golfo. Sí. Que el PSOE también utilizó. Pero más allá de eso, que estamos hablando de los insultos, por eso decía antes lo de la sartén al caso. Sí. Que ahora mismo el alcalde de Madrid, Almeida, se ha casado, ha contraído matrimonio. Sí. ¿A ti te parece normal que todos o muchos militantes del Partido Socialista hagan las burlas y los memes que hacen en las redes sociales sobre el aspecto físico del alcalde de Madrid? Sobre si bailó o no bailó bien. Sobre si la mujer es más alta que él. Que si es feo o no es feo. Porque eso es lo que está haciendo ahora mismo la izquierda en contra de él. Dime quién. ¿No? Entra al Facebook, de la izquierda lo está haciendo. Entra a cualquier red social. ¿A ti te parece normal? No, y termino rápido. ¿Te parece normal, dentro de ese nivel de crispación que dices que hay que rebajar, que el presidente del gobierno diga que hay que poner un muro en el que apartar a la derecha y encerrarla? Eso es consensuar. O te pregunto, y que me perdonen de nuevo los ¿pero dónde saca el muro? Lo digo, bueno, en rueda de prensa en Moncloa. Entonces, vamos a ver, le pregunto a los espectadores y te pregunto a ti. Y le pido disculpas a los espectadores. No son palabras mías, son palabras de un socialista. Presidente del Partido Socialista de Andalucía. ¿Te parece normal que el presidente del Partido Socialista de Andalucía llame al líder de la oposición cateto, tontopolla, judío nazi, xenófobo, o que llame a Elías Bendor, que lo llame necio, estúpido, payaso? Esas son las palabras. Pero eso ¿dónde lo saca? Eso que lo estás apuntando. No, esas son las palabras. Con el bolígrafo ahora, porque yo te traigo recortes de prensa, pero que tú estás apuntando las palabras ahora de cómo lo llamó. A mí no me hagas. O sea, te viene a la cabeza ahora y a mí no te iluminaste para. Mira, te voy a decir una cosa. Si fuera Pedro Sánchez, ¿sabes lo que haría ahora? Si fuera Pedro Sánchez, diría: Benigno, dudar de mi palabra, me está faltando el respeto. Me voy a tomar 5 minutos de reflexión. 5 minutos, vale. Pero no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Esperar. Porque es cierto. Y el único bulo importante que se ha conocido, los dos únicos bulos importantes que se han conocido en esta semana, ¿sabes cuáles son? El primero, el que hizo la ministra Montero sobre la pareja sentimental de Alberto Núñez Feijóo, que era absolutamente falso, que hubiera cobrado una subvención indebida de la Junta de Andalucía. Y lo que decía Sánchez, el dolido, era:
Y todavía te quedan más, se le leen los labios. Sí, y después, Pedro Sánchez, en su carrera regenerativa, ¿sabes lo que ha venido a decir? Que Feijóo había dicho que las mujeres tenían que quedarse en la casa y no trabajar. Y era absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo dio a entender. No, señor. Sí, lo único que dijo es que lo que él pediría a su pareja es que no hiciera contratos con la educación pública. No, señor. Lo dice, lo dice quedó expresamente. Muy mal, ¿eh? Y de lo único que te olvidas es cuando sacas la supuesta corrupción, que no ha sido condenado por corrupción el Partido Popular, porque una cosa es... No ha sido condenado por corrupción. El que ha sido condenado, los que han sido... No ha sido condenado por corrupción. Una cosa es que, claro, explicar a quien no quiere entender es difícil. Porque explicarle lo que es a título lucrativo es difícil. Es decir, ¿ustedes no han sido condenados? No, señor. Nunca. Ha sido a 250.000 euros que se utilizaron en una reforma, sin que el Partido Popular supiera la procedencia ilícita de ese dinero. Eso es a lo que ha sido condenado. Bueno, si tienen, entonces, pero termino. Si quien ha sido condenado, quien ha sido condenado ha sido los dos presidentes nacionales del Partido Socialista, Griñán y Chávez, por desviar 700 millones de euros para crear una red clientela, una red de votantes en Andalucía. El caso de los ERE, esos son los que han sido condenados. Bueno, nos vamos a otro tema, ya nos quedamos en Canarias. El Parlamento ha rechazado la ecotasa turística o limitar la compra de viviendas de los extranjeros. Clavijo, ante esto, abre la vía de un IJIC ecológico frente a la ecotasa que no ha sido bien vista por parte del Partido Popular. Y Coalición Canaria, PP y Vox tumban también en el Cabildo de Tenerife la ecotasa a las pernoctaciones turísticas que había sido propuesta por el Partido Socialista. Se abre también ya la posibilidad a cobrar en espacios naturales protegidos por parte de aquellos cabildos como el Cabildo de Tenerife. Y además nos hemos encontrado con La Tejita, otro problemón donde Costas concluía que la promotora del hotel en La Tejita no tenía permiso para reanudar la obra. Y la alcaldesa del Partido Socialista de Granadilla ha pedido que en caso de parar dichas obras se le diera una compensación para poder pagarle a la empresa, cosa a lo que el presidente del Gobierno ha dicho, en este caso tiene usted que pedirlo al Estado. Muchos temas sobre la mesa que salen de esas manifestaciones del 20 de abril. Daniel Fajardo, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Por la ecotasa y demás. Vamos a ver, nosotros desde Nueva Canaria seguimos defendiendo la aplicación de un impuesto al alojamiento en los lugares turísticos, sean viviendas vacacionales, sean hoteles, al igual que existen otros muchos destinos turísticos del mundo. Creemos que es una oportunidad de poder apostar, al mismo tiempo que se apuesta por un turismo de calidad, pues tratar de recaudar a través de este impuesto y destinarlo a la remodelación de las zonas turísticas para que no existan otros teldes, como ha ocurrido aquí, por ejemplo, Tembel en Arona, como ocurrió en aquellos años que era una zona puntera turísticamente hablando y al final se dejó de la mano y terminó en lo que terminó. Hoy en día, afortunadamente, se trata de remodelar. Consideramos que es necesario también aplicar la moratoria a las viviendas vacacionales, como se ha planteado en el Parlamento, para que no haya un overbooking ahora de solicitud de viviendas vacacionales mientras se va a tramitar la ley. Han salido también, han dado algunos bandazos del Gobierno de Canarias, aunque parece ser que ahora se está de acuerdo con hacerlo a través del IJIC y también de fijar una tasa a las reservas naturales, como puede ser el acceso al Teide, a Naga y demás. Cuestión que nosotros de Nueva Canarias consideramos, ya lo hemos hablado cuando hablábamos del PRUT, hablábamos de la necesidad de cobrar esta tasa
a los turistas que visitan nuestra reserva, como por ejemplo si vamos a Lanzarote, y hay cabildos como el de Lanzarote, que lo aprueban en la playa de Papagayo, en Jameos del Agua y demás, pues son tasas que ayudan deberían de contribuir al mantenimiento de la zona y tratar de buscar la manera de tener un turismo más sostenible. Nosotros seguiremos defendiendo esta postura, no es la primera vez que hablamos de una ecotasa que grave el alojamiento en Canarias por parte del turismo y seguiremos haciendo esa defensa porque consideramos que es necesario. ¿Que lo quieran hacer con el IGI? Pues bueno, pues ahora tendrán que explicar nuevamente cómo se prometía la rebaja del IGI en periodo electoral y ahora lo que se plantea es subir nuevamente el IGI. Pero bueno, ya eso compete a quien ha planteado esta alternativa a la ecotasa, que es la que nosotros hemos planteado en el Parlamento de Canarias. Felipe David. Bueno, pues luego yo creo que si algo nos ha dejado el 20A es el sentimiento compartido de que tenemos que aspirar hacia un nuevo modelo sostenible y sobre todo que el turismo genere mayor economía y mayor calidad de vida a quienes habitamos en estas islas, ¿no? Hay que recordar que ya en el 2017 con la ley del suelo se puso la semilla de un cambio. Todos los ayuntamientos que han querido han podido desclasificar suelo, convertir suelo urbanizable en suelo rústico y de hecho problemas como el de la Tejita a lo mejor no hubiera llegado al punto al que ha llegado, ¿no? En nuestro municipio, en La Orotava, se han desclasificado 700.000 metros, o sea, en este caso estamos hablando de más de 15 campos de fútbol que dejan de ser de suelo urbanizable para ser suelo rústico, y eso ha sido posible gracias a la ley del suelo y el ayuntamiento no ha tenido que hipotecar económicamente su futuro para indemnizar a todos esos propietarios, ¿no? Por lo tanto, ahí empezaba claramente un cambio. Ahora, en unos meses apenas que lleva el nuevo gobierno de Canarias al frente, pues se han planteado medidas que de verdad suponen un cambio. Es decir, la vivienda vacacional ha supuesto un problema en Canarias. Actualmente tenemos más de 200.000 viviendas vacacionales en Canarias, una cifra tremenda, ¿no? En este caso, y son viviendas vacacionales que no han surgido ayer o que no han surgido en los últimos 6 meses. O sea, han ido incrementando en los últimos años. Ese proyecto de regular la vivienda vacacional, que esperamos salga en los próximos meses, está siendo fruto de la escucha a todos los agentes sociales, por supuesto, y también a todos los ayuntamientos, a todas las fuerzas políticas, y todos estamos pudiendo participar de este documento. Va a salir un documento, esperamos, con la participación de toda la sociedad canaria, y así es como se cambian las cosas. Y por otro lado, la vivienda. Creo que todos estamos de acuerdo y en el límite de la vivienda vacacional también empieza el poder poner en el mercado de la vivienda un mayor número de esas viviendas que actualmente están siendo destinadas al alquiler vacacional y que puedan ser destinadas a las familias canarias que demandan una vivienda a precios asequibles. Con lo cual que con esas medidas también urgentes que ya hemos hablado en otras tertulias atrás, pues estamos intentando atacar el problema de la vivienda y sobre todo conseguir alquileres asequibles para las familias canarias que lo demandan. Con lo cual que estamos en el camino de un cambio. Estamos en el camino de un cambio y que el gobierno, en este caso en el Parlamento, se ha rechazado la ecotasa, no porque no se esté de acuerdo en la finalidad, sino porque se está tratando de hacer de forma consensuada y buscando cuál es la figura jurídica, si es a partir de ese IJIC especial, si es a través de una ecotasa. Es decir, eso habrá que analizarlo, habrá que estudiarlo y habrá que debatirlo. Ahora lo que el 20A no nos debe llevar a tomar decisiones precipitadas, sino todo lo contrario, debe unirnos en el sentimiento de que tenemos que girar, que tenemos que ir hacia un nuevo modelo. Y en este caso
Algo sumamente importante es que ya el Cabildo de Tenerife pues, va a dar otro paso importante que se lleva años hablando. Nuestro alcalde Francisco Linares, de hecho, reclamaba que por acceder al Parque Nacional del Teide, si cada turista que accedía pues pagase a tan solo €1, se podría revertir ese euro en mejorar los servicios que el propio parque tiene, en mejorar el mantenimiento y el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Y de nuestro parque nacional, con lo cual que eso es otro paso más que se va a dar, se llame ecotasa, se llama tasa por acceder a nuestros espacios naturales protegidos, se llame como se llame, la finalidad es que el turismo genere una inversión que pueda beneficiar al mantenimiento sostenible de nuestras islas y a la mejora de la calidad de vida de los que aquí habitamos. Y hay otro debate mucho más profundo que no se ha puesto sobre la mesa y que también hay que introducirlo en todo esto, que es que nos estamos preocupando por el turismo que viene y se va, pero no nos preocupamos o no nos estamos ocupando del turismo que viene y se queda. Y nuestras islas no pueden asumir más población porque no tenemos medios, las administraciones no tienen medios para afrontar el incremento poblacional que vienen sufriendo nuestras islas. Y hoy el presidente Fernando Clavijo ha iniciado otro paso más, que es esa primera conferencia de presidentes de cabildos insulares para precisamente también tratar de abordar de que nuestras islas tienen que tener un límite poblacional. O sea, no cabemos más aquí porque simplemente no tenemos recursos económicos, pero es que nuestros recursos en unas islas que gran parte tienen un suelo que es protegido y que estamos hablando de paisajes con alto valor medioambiental, pues no podemos sostener el incremento poblacional que estamos teniendo. Pedro González. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Lo que ahora se llama ecotasa siempre ha sido denominado como tasa turística. Lo que pasa es que parece que el término eco lo hace más suave. Es como aquello de alguna concejalía que pasó de llamarse urbanismo a ciudad sostenible, ¿no? Para que no sonara tan mal y se adaptara a los nuevos tiempos. Y evidentemente yo creo que el Partido Popular, si por algo se ha caracterizado, es por tener un discurso fiable, por tener un discurso coherente en el tiempo. Lo que no hace es llevar la imposición de una tasa turística, como hizo el PSOE en su programa electoral, gobernar durante 4 años. Es verdad que los 2 primeros años podía entenderse que no era el momento, pero lo cierto que en el 2022 no hizo absolutamente nada por mantener una tasa turística, solamente lo ha hecho cuando está en la oposición. Pero claro, yo que me defino en cierto modo liberal conservador, pero en el caso de la economía como liberal, hay que tener en cuenta que los ingresos derivados del turismo y el gasto solamente del Gobierno de Canarias, estoy hablando solamente del Gobierno de Canarias, en el presupuesto anual de lo que se revierte al turismo, la diferencia a favor del presupuesto ronda siempre una media entre 3.500 y 4.000 millones de euros al año, con lo cual el turismo le está dando 4.000 millones de euros al año al Gobierno de Canarias que van a las arcas públicas para sanidad, para educación, para políticas de vivienda. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un problema de vivienda tenemos que atender a 2 factores desde mi punto de vista concreto. El primero, que no se ha construido vivienda social, vivienda VPO. Y se está tratando de demonizar a la vivienda vacacional como si fuera el causante de todos los problemas y como si la vivienda vacacional fuera de aquellos fondos buitres que compran un montón de vivienda y se dedican a especular con la vivienda. Y no es cierto. Podrá haberlo, yo no lo discuto, y seguramente habrá que evitar que eso pueda suceder. Pero en la gran mayoría de las viviendas vacacionales son de familias canarias que se sacan un dinerito extra o que sacan un negocio como consecuencia de una vivienda que tienen, que reforman, adaptan y la ponen en el mercado turístico. Y entonces estamos yendo también contra esos canarios que están intentando, como el que alquilaba en una segunda residencia, pues incluso algunos que tienen una segunda residencia y la ponen en alquiler vacacional a lo mejor 11 meses porque un mes se lo deja para poder disfrutarlo con la familia. Y el segundo de los aspectos es el mejor acceso a las hipotecas, que eso
deviene del gobierno nacional, que no se ha hecho ninguna modificación con respecto a la ley hipotecaria y con respecto al acceso a las hipotecas desde la época de Mariano Rajoy. O sea, aquellos que hablan de favorecer a los ciudadanos, de estar con la gente, no han hecho absolutamente nada para que se pueda tener un mayor acceso por parte de la ciudadanía a las hipotecas. ¿Y por qué digo esto? Porque a datos del 21 de septiembre de 2023, en Canarias había 211.331 viviendas vacías. 211.000 viviendas vacías, que triplica el número de viviendas que se necesitaría para regular los precios de mercado. Entonces, muchas de esas viviendas son promociones inacabadas. Muchas de esas viviendas son promociones incluso acabadas a las que no se puede acceder como consecuencia de que el canario no tiene posibilidad de acceder a una hipoteca para comprarla. Entonces, a partir de ahí, yo creo que debemos olvidarnos de esas cuestiones que además son contradictorias en sí mismas, y voy terminando. Son contradictorias en sí mismas porque cuando se habla de una ecotasa que no deja de ser una tasa turística, no sirve para reducir el número de personas, el número de turistas que vienen. No sirve para eso. Además, ¿por qué? Porque al final necesitas un sistema de recaudación de funcionarios y sistema operativo de control que implica que necesitas un mínimo de turistas para poder mantener ese sistema. Y ese sistema lo montas ahora mismo con 16 millones de turistas entrando. Con lo cual, para poder mantener ese sistema que controle las tasas turísticas de 16 millones, que además al final se calcula que en el mejor de los casos sería 56 millones de recaudación, es peccata minuta. Es peccata minuta comparado con la diferencia que hay de 4.000 millones de ingresos. Entonces, lo que se está haciendo es utilizar una herramienta como arma arrojadiza y como bandera, haciéndole creer que con el poner la palabra eco delante, pues se está defendiendo el medio ambiente. Y el medio ambiente no se define así. Y como decía Felipe Adí, yo creo que el cambio ya se anunció con el cambio de gobierno, porque con el mismo número de visitantes, la única diferencia es que los que ahora se manifiestan estaban antes en el gobierno. ¿Y qué resulta? Que se ha planteado ya desde tanto el gobierno de Canarias como por ejemplo en el Cabildo Insular de Tenerife, que hay que trabajar en una mejor calidad del turista, que deje efectivamente un mayor incremento o crecimiento económico y no trabajar en la cantidad de turistas que se vengan. Benigno. Bueno, la verdad que es sorprendente lo que dices, Pedro. Vamos a ver, peccata minuta no, solamente el... Lo que sería sorprendente es que tú coincidieras conmigo. Eso es sorprendente. Solamente el Cabildo de Lanzarote recauda por el tema de los espacios naturales 40 millones de euros. Y tú estás diciendo no confunda los espacios naturales con la tasa turística, que son cosas distintas. Vamos a ver, son cosas distintas, pero no me puedes decir que la ecotasa solamente va a recaudar 50 y pico millones. Esas son las previsiones. Eso es imposible. Es imposible. Mira, la ecotasa la primera que lo pusieron fue Cataluña, hace unos 8 o 10 años. ¿Vale? Y Cataluña pagan por pernoctaciones entre 0,45 y 2,25. Si tú que viajas por todo el mundo como Willy Fox, sabrás que... yo puedo tomarme los 5 minutos de reflexión, porque creo que el que hablaba de bajar el soufflé, sí, y que antes me llamaba de frivolidad. Yo te estoy diciendo ahora, no, lo digo para que te mires en el espejo. ¿Viaja o no viaja? Para que te mires en el espejo, que estás enfermo de falsa superioridad moral. ¿Viaja o no viaja? Sí, pero estás enfermo de falsa superioridad moral. Cuando tú vas a los países que viajas, tú faltas el respeto a los demás. Ecotasa. Faltas el respeto. Faltas el respeto a los demás. Y después te quejas de que al presidente lo llamen galán. Te estoy diciendo que tú viajas, y Willy Fox no viajaba. ¿En 80 días? Bueno, en 80 días. Bueno, yo no sé en cuánto viajas tú, pero la diferencia es que está Willy Fox y William Fox. Es para uno es el de dibujo nomás. Que continúe Mira, te voy a explicar una cosa. Yo no te interrumpí cuando estabas hablando. Pero acabo rápido, porque yo creo que esto, hasta por alusiones, un presidente de un parlamento me daría la palabra. Yo soy Willy Fox y tú eres Rigodón. Bueno, a ver, empezó en Cataluña, como decíamos el soufflé. todos los países, y tú has viajado, yo también he viajado,
vaya donde vaya. Ejemplos aquí en Grecia, entre 0,5 y 4 euros. Suiza, 2,35. Bruselas. En Baleares no se han rajado las vestiduras y cobran entre 1 y 4 euros por pernoctación, por noche. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pero si el tema de la ecotasa no es para crear escuelas, no es para crear escuelas. La ecotasa es para proteger el medio ambiente, para evitar lo que pasa, lo que está pasando. Asalto en las dunas de Maspalomas. Se juntan unos influencers a destruir las dunas de Maspalomas porque estaban buscando, que dice que había un maletín con 2.000 euros. ¿Y eso cómo lo evitas con la ecotasa? ¿Me lo explicas? Pues sí, contratando más agentes de medio ambiente, por a ejemplo. A eso voy. Pero para eso incrementar y a engordar la administración pública. Pero vamos a ver, que tiene que haber un control de los espacios naturales. Que lo que no puede ser es que se metan, que cada vez hay más que se están metiendo a lo que hay que optimizar los recursos públicos. El dinero de la ecotasa es para eso, para controlar, para proteger los espacios naturales, para promover el uso de energías renovables, no para la educación. Para la educación ya hay otro tipo de impuestos, no necesariamente tiene que ser este. Y lo que estaban diciendo aquí, que están dispuestos a negociar con la ciudadanía. Mira, lo de la plataforma Canarias se agota, estuvieron 13 días en huelga, Clavijo después de 13 días los reunió y de todas las propuestas que le hicieron, no aceptó ni una. ¿Qué hizo? Reírse de la plataforma que movilizó lo nunca visto, lo que nunca se había visto en Canarias. Yo, por lo menos, desde hace 22 años, con las Torres y la Flor, no había visto nunca una movilización como la que hubo. No se puede Entonces, poner no pueden mirar para otro lado. No pueden estar mirando para otro lado. En el mismo grupo de personas a la gente que participó en el 20A, a la gente que ha hecho una huelga de hambre, a la gente que ha pedido cosas imposibles y a la gente que ha hecho scratches en la casa personal con su familia dentro del presidente. No todo vale, ¿eh? Ni aunque te hagan... Y no se les puede poner a todos en el mismo grupo, ¿eh? Porque no están en el mismo grupo. Hay unos que no están en el mismo grupo. No son de la plataforma. No están en el... No, señor, no están en el mismo grupo. Pero es que hay algunos que los ponen y aunque le dé las 13 cosas, ideológicamente nunca van a estar de acuerdo. Porque hay algunos que aunque te pidan 13 cosas, tú le concedes las 13 y van a seguir criticándote porque utilizan un movimiento que yo puedo estar sensibilizado o no con él y puedo comprender determinados lemas de la manifestación con gente que se aprovecha de eso para posicionarse Daniel, ideológicamente. Vamos concluyendo porque ya estamos casi fuera de tiempo. Yo estoy totalmente de desacuerdo en que la manifestación sean ahora los que estuvieron gobernando en la pasada legislatura, ni que se esté demonizando las viviendas vacacionales. Creo que no se da ninguno de estos dos casos. La manifestación del 20 de abril mayormente lo que está defendiendo es las dificultades que la ciudadanía de Canarias está teniendo para acceder a una vivienda digna. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la mayor defensa y el motivo por el que está cabreado la mayoría de la sociedad canaria que se ha manifestado el 20 de abril. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, desde partidos políticos, como es Nueva Canarias, respecto de viviendas vacacionales, no es que no se estén de alguna manera lucrando lícitamente con ciudadanos de aquí de Canarias, que no sean canarios. Lo que estamos diciendo desde Nueva Canarias es que ya hay especuladores que saben que se está intentando regular el tema de la vivienda vacacional y están viniendo como locos a pedir licencias para viviendas vacacionales. Es eso, y Nueva Canarias lo que está solicitando es que se tome una medida que es la moratoria para no conceder tanta licencia de aquí hasta que se regule. Respetar las que ya están concedidas, eso sí, pero controlarlo porque ahora, si dices que las vas a limitar, van a venir a solicitar muchas más personas, sobre todo especuladores, esas licencias para especular y no precisamente... Si tú intervienes en el mercado, altera. Y no precisamente canarios.
Entonces, y con ustedes estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar el turismo de calidad, no de cantidad. Eso Nueva Canarias lo viene defendiendo ya hace muchos años, que no podemos seguir incrementando el número de turistas porque los servicios se están colapsando. No obstante, compañeros, la próxima semana vamos a ampliar el debate a la vivienda vacacional, si les parece, porque es un tema que además va a dar mucho... Pero espérate, hay que añadir una cosa más que se ha planteado sobre la mesa, porque no podemos aceptar más turismo, yo en eso estoy de acuerdo. Se ha planteado también sobre la mesa el problema de aquel turista que dice que no se va, pero es que no debemos olvidarnos que la media de nuevas tarjetas sanitarias que se dan en Canarias son de 1.000 al mes. 1.000 personas que están más en la seguridad social, que habría que ver de esas 1.000 cuántas cotizan. Bueno, pues el turismo esto sanitario. lo vamos a ampliar la No. próxima semana, pero les recuerdo que mañana es Día Internacional del Trabajo, mañana será fiesta nacional, por lo tanto, mañana todo el mundo a todos trabajar. aquellos... ¿Todo el mundo trabajar el doble mañana? Sí, sí, claro. Todos aquellos que quieran disfrutar de las instalaciones del Loro Parque pueden hacerlo. Loro Parque abre sus puertas y además pueden disfrutar esta magnífica atracción que se llama Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Hemos llegado al final. Felipe David, ¿cómo se presenta la semana? Y por supuesto, mañana el Día Internacional del Trabajo. Bueno, pues se presenta un fin de semana cargado de actividad y, por supuesto, con esa celebración en el pueblo hermano de Los Ralejos y de Puerto de la Cruz, del Día de la Cruz, que en la Orotava también, en muchas capillas y en muchos templos, pues también se celebra. Así que, bueno, fieles a la tradición de comienzos de mayo, pues la estaremos viviendo junto a los vecinos y vecinas, ¿no? ¿Cómo va a ser tu día y tu semana, Benigno? Pues también con fiesta. Tenemos mañana la celebración del Día de la Rosa aquí con los compañeros del Puerto de la Cruz. Por la tarde tenemos la subida de la Virgen, la copatrona del municipio, de Nuestra Señora de los Ángeles, subida hasta San Pedro, y las fiestas del barrio del Calvario, que aprovecho para saludar a los vecinos y las vecinas que están ahora mismo en fiesta. Muy bien. ¿Y en tu caso, Daniel? Bueno, pues al igual que Benigno, en el Sausal tenemos ahora mañana la subida de la Virgen de los Ángeles. Comienzan ya esta noche las fiestas del Calvario, en las que intentaremos hacer presencia y colaborar con la Comisión de Fiestas del barrio para aportar nuestro granito de arena y que puedan continuar desarrollando su labor altruista muchos años más, si es posible. Son fiestas que no organizan el ayuntamiento, sino los propios vecinos del barrio. Y desde aquí agradecer a los vecinos del Sausal que, como cada año, participan en el adorno de las cruces del municipio para que luzcan sus mejores galas el Día de la Cruz. Y bueno, y la fiesta del Calvario que concluirá el domingo. ¿Tu semana, Pedro? Yo voy a acabar con un toque de humor. No sé si podrá grabar aquí o se podrá enfocar para que se vea desde cerca, porque tenemos a Willy Fox en primer plano. Madre mía. Y en segundo plano, a Rigodón. Lo digo porque como Mira, identificado al final. No me siento identificado. No. Lo digo porque como no se recordaba quién era Rigodón, porque normalmente solo se acuerda uno del personaje principal, del elenco principal, de los secundarios, hay que acordarse también de vez en cuando, ¿no? Digo, esta semana afortunadamente no tengo que viajar, la podré disfrutar en familia en casa. Y espero que este mes, pues por cuestiones institucionales, no tenga que hacerlo. Sí tendré que viajar por cuestiones personales a final de mes, pero creo que hay que seguir trabajando en eso y no tratar de hacer burla o ridiculizar el trabajo que hacen los demás con cuestiones absolutamente baladíes, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que después se aclara con el trabajo, se aclara con el tiempo, y demuestra que cuando no se tienen los argumentos necesarios, pues se intenta hacer burla de los demás.
Bueno, pues nosotros el próximo jueves tendremos un Cuarto Poder especial con motivo de la cuenta atrás. Marcará el 3 de mayo, Día de la Cruz, donde además el día anterior, el día 2, vamos a tener un programa especial, la antesala, y al día siguiente van a tener reportajes en los municipios que celebran el Día de la Cruz. Estaremos en Los Realejos, estaremos también en Santa Cruz de Tenerife. Y como muestra, vean las siguientes imágenes, porque nuestra unidad móvil preparada para ofrecerles las imágenes 2024 del Día de la Cruz. Como es tradicional, nos preparamos y el día jueves, 9:30 de la noche, en directo desde la plaza de Viera y Clavijo, frente al templo de Santiago Apóstol, muy pendientes del Santo Madero y de la cantidad de enrames que se van a realizar en Los Realejos. Estaremos en las casas, estaremos con nuestra gente, estaremos todavía más cerca de ustedes. Gracias de verdad por su atención. Se quedan ya con Eduardo y el Tarot. La cita jueves en directo desde Los Realejos. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. Loro Parque patrocina este programa.